Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 4 de la asignatura de Dirección de Equipos. Comencemos. Tema: Evaluación de talleres de capacitación. Índice. Objetivo. Introducción. Subtemas. Detección de necesidades. La programación didáctica. Grupo de aprendizaje. Objetivos. Metodología. Contenidos. Recursos didácticos. Evaluación. 1.1 Detección de necesidades. Desde un planteamiento general, la realización de acciones formativas tiene como punto de partida una necesidad de formación. Por tal necesidad debe entenderse la diferencia existente entre los conocimientos, habilidades y actitudes que posee un colectivo humano determinado y las que realmente debería poseer en el desempeño de un determinado puesto de trabajo. Sabemos las posibilidades que tienen las tecnologías, y a este planteamiento no escapan las tecnologías de la información, entre las que se encuentra la telemática, telecomunicación más informática. Además, siempre van a ir muy por delante de la capacidad que tiene la cultura empresarial para asumir esas opciones que las tecnologías le ofrecen. En una selección de personal para ocupar unos puestos de trabajo concretos y determinados cabe, básicamente, dos posibilidades. Seleccionar a los candidatos con todos los conocimientos previos que el puesto requiere. Bien hacer la selección con unos conocimientos básicos, por ejemplo, los adquiridos en la universidad, y completar esos conocimientos con una formación específica, una vez incorporados a la empresa, al puesto de trabajo. Por otro lado, la propia evolución empresarial implica la necesidad de que en la misma se haga imprescindible aplicar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Es entonces cuando se produce la necesidad real de formación. Por ejemplo, cuando se introducen en la empresa unos nuevos equipos informáticos que optimicen la gestión, será necesario formar adecuadamente a quienes van a ser los responsables de usar esos equipos. La demanda de una acción formativa debe partir de la unidad organizativa, generalmente un departamento, de la empresa, o institución, escuela, que es quien detecta en primer lugar esa necesidad. El mando inmediato, la jefatura, debe jugar un papel fundamental en plantear a los responsables de la formación la demanda que dé una respuesta válida a la necesidad planteada. Es importante poner de manifiesto que la formación debe dar respuestas válidas a necesidades reales, en ningún caso a necesidades ficticias que lo único que generan es un despilfarro de recursos económicos. Formar a un colectivo de funcionarios, por ejemplo, en la utilización de un hardware y un software del que luego en ningún caso va a disponer en su puesto de trabajo, es un esfuerzo inútil que carece de sentido. El área de la organización, con los responsables de la formación, debe analizar conjuntamente la necesidad formativa y el diseño de la acción formativa que pueda dar adecuada respuesta a esa necesidad. A modo de ejemplo, para llevar a cabo dicho análisis es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos que se recogerán en un formulario. Departamento o unidad organizativa que formula la petición de la acción formativa. Objetivos que se pretenden conseguir al desarrollar la acción formativa, con especial relevancia respecto a los conocimientos que los alumnos deberán poseer al finalizar dicha acción. Posibles acciones a emprender como diseño del programa de la acción formativa, colectivo específico al que va dirigido, etc. Variables que determinan las posibles acciones a emprender, como disponibilidad presupuestaria, fechas de realización, conocimientos previos que deberán poseer los alumnos, etc. Es necesario nombrar un coordinador responsable del proyecto formativo y hacer constar la fecha de cumplimentación de la ficha de análisis de la necesidad formativa concreta. 1.2 La programación didáctica. Antes de que la formación llegue a las personas que se encuentran dentro del aula tiene que haberse realizado un importante proceso en el cual se han decidido desde los objetivos del curso hasta las personas que deben asistir, pasando por los conocimientos a transmitir y los medios que se van a utilizar para lograrlo. Según en el contexto en que nos movamos muchas veces nos encontramos los docentes con que esta fase está ya determinada, o se establecen las líneas generales de actuación, y es lo que ocurre por ejemplo con la educación reglada o formal. La planificación comienza con el diagnóstico de las condiciones de la clase y de cada estudiante en el punto de partida,
y consiste en determinar qué capacidades deben ser desarrolladas en el lapso de tiempo considerado y en producir un plan didáctico. La programación tiene un doble objetivo: proporcionar una formación coherente con las necesidades de los alumnos. Que el proceso formativo sea estructurado y esté temporalizado. De esta manera, la programación supone para los docentes un instrumento fundamental para organizar nuestro trabajo, puesto que orienta nuestra actuación desde varias perspectivas. Para plantear unos objetivos de aprendizaje acordes con las necesidades de los alumnos. Para adaptar los contenidos y los métodos. Para marcar unos tiempos tope en la consecución de los objetivos de aprendizaje. Además, la programación debe prever varias ocasiones de verificación distribuidas con continuidad en el lapso de tiempo previsto. Cuando esta verificación nos demuestra que nos hemos desviado de la planificación original, es oportuno adaptar nuestro plan didáctico a la nueva situación. Normalmente, cuando nos ponemos a realizar cualquier trabajo o actividad antes, dedicamos un tiempo para prepararlo, a reflexionar sobre cómo realizarlo. Lo primero que hacemos es tomar una serie de decisiones sobre cómo, cuándo y qué necesitamos para la puesta en marcha. Por tanto, podemos decir que la programación es un proceso de sistematización y organización de los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 1.3 Grupo de aprendizaje. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no tienen sentido en el vacío, hace falta una referencia exacta de a quién se dirige esa acción. Cuando el formador elabora la programación, necesita conocer todos los elementos contextuales que van a condicionar su alumnado, sus experiencias, nivel de instrucción, motivaciones, intereses, situación socioambiental y laboral, etc. Así pues, tras un análisis podemos referirnos a tres grupos si lo delimitamos a través de unos constructos pedagógicos. Así hablamos de tres grupos. Grupo destinatario. Hace referencia al grupo heterogéneo, cuyos miembros son susceptibles de participar en una determinada acción formativa, pero que aún no están insertos en la situación de aprendizaje. Grupo de incidencia. Se concibe como un instrumento creado para la acotación de los amplios y heterogéneos grupos destinatarios. Grupo de aprendizaje. Es el grupo real de aula. Es el conjunto de alumnos que encontramos cuando nos situamos en el aula el primer día de clase. 1.4 Objetivos. En el área de la formación, un objetivo puede definirse como aquella conducta terminal que se desea de un alumno. El conjunto de objetivos deberá describir detalladamente lo que el alumno será capaz de hacer al final de la acción formativa y constituirá, por tanto, el compromiso que la formación adquiere con relación al demandante. Es importante significar que, dado que los objetivos son el elemento de la planificación a partir del cual se articulan todos los demás, es necesario que se expliciten con la mayor claridad y precisión posibles. Deberán ser medibles, cuantificables en el tiempo y sobre todo deberán ser alcanzables. Los objetivos deben ser formulados de manera clara y concisa. La descripción de las competencias requiere la definición de un objetivo general que se desglosa en un conjunto de objetivos específicos. Los objetivos específicos son, por tanto, una concreción de los objetivos generales, representan el conjunto de operaciones necesarias para la adquisición de conocimientos, expresados en el objetivo general. Al formular los objetivos específicos conviene tener en cuenta como aspectos más significativos los siguientes. Deben hacer referencia a aquello que se espera que los alumnos, no el profesor, consigan. A tal fin, aunque no es necesario, los objetivos de formación suelen iniciar su formulación con una frase similar a, que los alumnos, al finalizar la acción formativa, sean capaces de. Deben ser medibles, es decir, susceptibles de verificar si se han alcanzado o no. Para ello es necesario que las conductas terminales esperadas se describan mediante verbos observables tales como, identificar, resolver, clasificar, evaluar, definir, etc. Deben evitarse ciertos verbos tales como conocer, saber o entender, cuya interpretación, por referirse a procesos cognitivos o habilidades internas y no a conductas, resulta más subjetiva y difícil de evaluar. Deben especificar las condiciones y medios, circunstancias y situaciones, en que la conducta descrita debe manifestarse. Deben recoger explícitamente qué conocimientos,
habilidades o actitudes se esperan que los alumnos adquieran, es decir, cuál es en definitiva el contenido del aprendizaje. Cuando sea conveniente para concretar y clarificar más la conducta esperada, debe señalarse el nivel de ejecución que se considera aceptable en relación con la consecución del objetivo. Tal nivel de ejecución se expresará en términos de márgenes de error con que puede realizarse una tarea, tiempo, intensidad, etc. de la misma. Una vez formulados correctamente los objetivos, los planificadores de la acción formativa desarrollarán los distintos elementos que de forma íntimamente interrelacionada coexisten en la planificación: metodología, contenidos, recursos y evaluación. 1.5 Metodología. Al establecer la metodología o metodologías a seguir para la consecución de los objetivos previstos, deben analizarse las posibles alternativas que se plantean, teniendo en cuenta que no existen en sí métodos buenos o malos, sino más o menos apropiados a cada caso concreto. Las metodologías didácticas más utilizadas en la elaboración de planes y programas de formación suelen apoyarse en clase magistral. El profesor desarrolla la materia de forma expositiva, apoyado generalmente en el uso de la pizarra y el retroproyector. Es apropiada para acciones de tipo informativo. Trabajos en grupo. Los participantes desarrollan un trabajo en común con la ayuda de documentos. Es apropiada para la consecución de objetivos actitudinales, de cooperación y de creatividad. Trabajo individual. Es el propio alumno el que regula su aprendizaje, asesorado y supervisado por el profesor. Como método independiente da un bajo rendimiento en los niveles de enseñanza profesional, aunque pueda ser usado en casos singulares, generalmente con alumnos habituados al autoestudio. Trabajos prácticos. Los alumnos ejecutan la tarea objeto de aprendizaje, en situación real o en simulación. Es apropiado para el aprendizaje de destrezas. Enseñanza a distancia. Son acciones no presenciales en las que los alumnos, valiéndose de material didáctico específico, aprenden individualmente. Suelen existir unas tutorías paralelas que orientan y supervisan dicho aprendizaje. Es apropiado cuando el colectivo de alumnos al que va destinado es numeroso y está disperso geográficamente. Enseñanza asistida por soporte audiovisual. Los alumnos reciben, individualmente o en grupo, un curso previamente grabado en sistema vídeo o audio. Es apropiada para atender a las necesidades formativas de colectivos con dificultades para el desplazamiento a centros de presencia. Enseñanza programada. Es un método de enseñanza individualizada en el que la materia a aprender se descompone en pequeños pasos, exigiendo del alumno una respuesta concreta para pasar de uno a otro. Cuando en lugar de un texto el soporte utilizado es un ordenador, a este tipo de enseñanza se la denomina EAO, enseñanza asistida por ordenador. Como es lógico, todas las metodologías señaladas no tienen por qué adoptarse unilateralmente, sino que con frecuencia es aconsejable combinar varias de ellas. 1.6 Contenidos. Otro aspecto fundamental en la elaboración de planes y programas de formación lo constituyen los contenidos de las propias acciones formativas, hasta el punto que muchas personas que diseñan e imparten cursos los convierten en protagonistas del acto formativo: a más y mejores contenidos mejor curso, olvidando que el contenido no es sino un elemento subordinado a los objetivos formativos. Fruto de esta dependencia, los diseñadores están obligados a hacer, a la hora del diseño, un esfuerzo serio de selección y adecuación de contenidos. Existen unos principios fundamentales en didáctica que toda persona que diseña acciones formativas necesita tener en cuenta con relación a los contenidos de las mismas, debiendo, en todo caso, esos contenidos ser adecuados a los objetivos previstos. Estructurarse de forma organizada y secuencial. Presentarse en una terminología asequible para los alumnos. Ir de lo conocido a lo desconocido. Contener frecuentes ejemplificaciones. Si bien es cierto que el profesor es el factor clave de la calidad y eficacia de la formación, no lo es menos que ésta se ve favorecida cuando se incorporan otros recursos didácticos para complementar la actuación de aquel. 1.7 Recursos didácticos. Numerosos estudios han demostrado que la adquisición y retención prolongada de conocimientos está condicionada por el número de sentidos implicados,
de tal forma que cuantos más sentidos entren a formar parte activa del aprendizaje, este se llevará a cabo más fácilmente. Un alumno que en una acción formativa desarrolle exclusivamente un papel de escucha respecto al profesor, estará formativamente en inferioridad respecto a otro que incorpore a la actividad anteriormente mencionada otras tales como visionado de proyecciones, manejo de equipos, etc. Es por ello que al diseñar una acción formativa los técnicos que la estén llevando a cabo deben, en un esfuerzo de creatividad, programar el uso de diversos materiales didácticos que faciliten y consoliden el aprendizaje de los alumnos. Los medios didácticos más utilizados para la formación de adultos en el marco de la empresa, así como algunas de sus características más sobresalientes son, entre otros, los siguientes: textos impresos, tableros didácticos, material audiovisual, soportes informáticos, material de prácticas, etc. 1.8 Evaluación. Al planificar una acción formativa es necesario establecer no solo el procedimiento a seguir para la consecución de los objetivos previstos, también los mecanismos por los cuales se verifica cuando dichos objetivos se han conseguido realmente. A la hora de evaluar es necesario distinguir claramente entre evaluación formativa y evaluación sumativa o calificación. La evaluación formativa es un proceso inherente a la propia acción de formación. Su función es la de ofrecer a los planificadores la información de retorno necesaria para constatar el grado de consecución de los objetivos y corregir las posibles deficiencias existentes en el diseño y desarrollo de la misma. Los cuestionarios son el instrumento más frecuentemente utilizado para realizar este tipo de evaluación. Por su parte, en la evaluación sumativa, los exámenes son el medio a través del cual generalmente se realiza la evaluación sumativa. Son pruebas, generalmente de carácter escrito, mediante las cuales se mide el grado de asimilación por el alumno de la enseñanza impartida. En función de los objetivos que se pretenden conseguir existen distintos tipos de pruebas de examen, siendo las más utilizadas las pruebas objetivas y los supuestos teóricos o prácticos. Todas las pruebas que se diseñen deberán reunir fundamentalmente los siguientes requisitos. Validez. Deben medir lo que dicen medir. Fiabilidad. Cualquiera que aplique y corrija la prueba debe obtener los mismos resultados. Discriminatividad. Permitirán clasificar a los alumnos en distintos niveles de rendimiento. Para ello las preguntas tendrán diferentes índices de dificultad. Imparcialidad. Deberán dar a los alumnos las mismas oportunidades. Legibilidad. Las preguntas estarán formuladas de forma clara y comprensible. Eficacia. Deberán facilitar al corrector su labor en todo lo posible. Esto se consigue elaborando un baremo para la corrección. Es importante señalar también que la planificación debe concluir con la elaboración de un programa formativo, integrado a su vez por un conjunto de acciones formativas, cursos, seminarios, etc. Ese programa debe ser dinámico, actualizarse, introduciendo y dando de baja cursos, permanentemente. De igual forma puede establecerse para el mismo una validez temporal, programa anual de formación. En todo caso, la planificación propuesta hasta aquí, debe complementarse con otro conjunto de acciones que se señala en el tema siguiente. Las medidas de evaluación de programa de capacitación son: costos, cuál ha sido el monto invertido en el programa; calidad, qué tan eficazmente se cumplieron las expectativas; servicio, satisfizo las necesidades de los participantes; rapidez, que también se ajustó a los nuevos desafíos que se presentaron; resultado, qué resultados se han obtenido. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.